La Mega Radio presenta el compacto de noticias de Rumores de Peguajó. 2 minutos, toda la información. Hoy mencionábamos, la cantidad de contagios que había en la ciudad de Peguajó y por ese motivo decidimos comunicarnos con el secretario de Salud, el doctor José María Pichetto, quien está en línea. Buenos días y gracias por atendernos, José. Hola Pedro, buen día, ¿cómo estás vos? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bien, acá estamos, ocupados en esto de los contagios. Parece que se ve un leve aumento, ¿es así? ¿Cómo está Peguajó con respecto al mes anterior, en lo que respecta al COVID-19, y cómo está con respecto a la región? ¿Nos podés contar? Sí, en Peguajó nos está pasando lo mismo que está sucediendo en toda la región. Hay un aumento considerable en el número de los casos. Peguajó va a estar hoy cerca de los 100 casos activos. Se están haciendo muchos testeos, se está testeando en promedio más de 160, 170 pacientes por día en el centro de teteo, más todo lo que se está haciendo en el resto, tanto en el hospital como en los centros de atención primaria y en los laboratorios privados. Hay más de 200 testeos diarios, así que seguramente hoy vamos a rondar de esa cifra. Estamos viendo un incremento muy importante, exponencial en el número de los casos, a propósito de todas estas nuevas cepas que están ocurriendo. Eso nos está pasando en toda la región y es un poco lo que viene. Estamos iniciando la curva de ascenso de esta tercera ola y nosotros estamos siguiendo muy de cerca el programa de gestión de camas en el Hospital Juan Carlos Aramburu, que es nuestro hospital referencial, y en base a eso iremos tomando diferentes tipos de medidas. En principio, en este momento en el hospital he internado un solo paciente con COVID, es una persona mayor de 80 años, que está internado en la sala de clínica médica y que por ahora no requiere internación a la unidad de cuidados intensivos, paciente que está vacunado con las 2 dosis. Hemos tenido días atrás pacientes internados, 3 pacientes internados, todos pacientes mayores con 2 y con 3 dosis, pero pacientes que respondieron bien y se han dado de alta. A ver, en principio, me pregunto eso, si más allá de la cantidad de contagios que es significativa, si los síntomas o las consecuencias son diferentes y no son tan graves gracias al esquema de vacunación. Sí, la pandemia hay que contextualizarla de acuerdo al momento epidemiológico de la pandemia, ¿no? Nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo con la pandemia, y lo que pudimos ver es que al principio obviamente nos importaba muchísimo el número de cantidad de contagiados, porque eran los que, según nuestras proyecciones, teníamos claro cuántos pacientes después se iban a internar y cuántos pacientes de los que se internaban iban a ir a terapia intensiva. Ese momento epidemiológico es muy distinto al que tenemos actualmente, ya que tenemos un importantísimo porcentaje de la población en Peguajó vacunado, tanto con primera como segunda dosis, y eso nos genera mucho más tranquilidad, porque sabemos que el paciente que se infecta estando vacunado, las complicaciones son mucho más leves. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las personas que no tienen las vacunas o tienen una sola? Por eso hablamos de la pandemia de los no vacunados en su momento, ¿no? Nosotros lo que vemos, Omicron en general es una cepa que produce sintomatología mucho más leve, produce poco compromiso del aparato respiratorio bajo, son síntomas más banales, con el síndrome pseudogripal con compromiso respiratorio alto. No obstante, en aquellas personas que no están vacunadas, que no tienen anticuerpos, las posibilidades de complicaciones del árbol respiratorio bajo es mucha, y pueden generar complicaciones respiratorias graves, con pacientes que pueden estar en la insuficiencia respiratoria mecánica y con una tasa de mortalidad, por supuesto, mucho mayor. Así que nosotros necesitamos que la gente se vacune. Ese porcentaje menor que todavía no se ha decidido, ojalá que tome conciencia de lo que está sucediendo y que se vacune, porque estamos ante un virus tremendamente contagioso. Es un virus que, a diferencia de los anteriores, la tasa de transmisibilidad es muchísimo más alta. Así que invitamos desde la Secretaría siempre a tomar conciencia de lo que estamos viviendo, a ser empático para con el otro. Hemos trabajado durante mucho tiempo con ese propósito,
esto y esperemos que se tome conciencia, que sigamos con el barbijo, que sigamos con el distanciamiento, porque es la forma que no nos vayamos a contagiar. Pero en principio, ojalá que aquellos que todavía no se han vacunado se vacunen. En el caso de estas personas que todavía no se vacunaron y por ahí, bueno, toman conciencia a último momento, ahora con respecto a la necesidad y la urgencia de esto, de tener un esquema completo, ¿hay vacunas suficientes? Si se presentan, ¿pueden reclamar ser vacunados y no tendrían ningún problema o puede haber faltante de vacunas? No, nosotros tenemos estoqueados vacunas como para vacunar a todas las personas que sean necesarias. Es decir, tanto primera como segunda dosis, la vacunación es absolutamente libre. Que pueden concurrir al centro de vacunación y vacunarse sin ningún tipo de problema. O sea, el que no está vacunado es directamente porque no ha querido o no ha podido acercarse a los lugares de vacunación, pero después nunca faltaron vacunas. No, faltaron vacunas cuando recién empezábamos, pero después no faltaron. No, yo tengo un stock de vacunas muy importante para vacunar a la población que no se ha querido vacunar, así que tenemos todas las vacunas, así que pueden ir y vacunarse sin ningún tipo de problema. Hay gente que no se ha podido vacunar porque tiene la indicación médica, pero estamos hablando de un porcentaje absolutamente menor. Claro. Después, la realidad que los que no se han querido vacunar son porque están convencidos de que la vacuna tiene sus cosas. He escuchado todas las cosas inimaginables acerca de por qué la gente no se vacuna, así que nada, yo hablé desde el principio, para mí debió ser obligatoria la vacuna. No obstante, somos muy respetuosos de cada uno, así que el que no se quiere vacunar sigue libre. Eso sí, tiene que saber que está frente primero a la posibilidad no solamente de contagiarse como están los vacunados, pero básicamente la persona que está vacunada, la tasa de transmisión que tiene de contagio hacia los demás es muy baja. En cambio, los no vacunados, la tasa de replicación viral es tan alta que la posibilidad de transmitir a los demás la infección por COVID es tremendamente mayor. Entonces eso es lo primero que tienen que tener claro. Y segundo, son que las complicaciones clínicas que puede tener el paciente son mucho más graves. Así que ya no creo que le falte información, no creo que no hemos sido claros. La experiencia en el mundo ha sido totalmente contundente, así está escrita. Y bueno, el que no quiere vacunarse no se vacuna, más cosas no podemos hacer. Aquel que tiene duda y quiere comunicarse conmigo se puede comunicar, le daré todas las explicaciones que podamos, y bueno, nada, ojalá que ese porcentaje, que es menor pero que es un porcentaje importante, se quiera vacunar. José, bueno, en este último tiempo se da mucho el encuentro familiar o por ahí viajes y encuentros de grupos o masas de personas, mega fiestas y demás. ¿Eso puede tener una incidencia, una relación con la alta cantidad de contagios que se notaron en estos días? Sí, claro, bueno, volvemos a lo mismo. El virus solo no se mueve con la gente, así que en la medida de que haya mucho contacto entre las personas y no haya la precaución debida, va a haber un aumento exponencial del número de contagios, porque estamos ante cepas que son mucho más contagiosas. Miramos con ojos de águila, digo yo, lo que sucede en Europa. En Europa están en tasas de contagio más altas en la historia de esta pandemia. Francia ayer registró cifras que realmente son imponentes, casi el doble de lo que habían registrado en momentos de otros picos. Así que estamos hablando de virus que son menos letales, pero que son muy contagiosos. Así que yo creo que la tasa de contagio va a crecer de manera exponencial. No nos asombremos que tengamos 200, 300 o más casos en muy poco tiempo. ¿Están hablando o están pensando quizás en algunos cambios en controles o algún tipo de cambio también, por ejemplo, en los permisos, en lo que tiene que ver con reuniones donde hay mucha cantidad de personas? Nosotros estamos mirando muy de cerca, como te decía, ya no la cantidad de contagios, sino los internados. En un momento epidemiológico diferente con respecto a la pandemia, y nosotros miramos eso. Si vemos que eso va incrementándose, la cantidad de pacientes que se van internando y que van cubriendo la unidad de cuidados intensivos, se tomarán seguramente medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo. Por ahora
hay reuniones entre la provincia, nación. Esto es muy dinámico, seguramente van a aparecer novedades en las próximas horas acerca de diferentes medidas que se pueden llegar a tomar, así que hay que estar atentos a eso. Bien, o sea que están enfocados en evitar, como se decía también en un momento, un colapso del sistema de salud, o sea que haya camas siempre suficientes, sobre todo en terapia intensiva, para poder atender a los que van ingresando. Todas las políticas sanitarias que se han tomado desde que empezamos con la pandemia tienen como objetivo que a ningún peguajense le falte una cama. Eso fue así desde el principio, lo hemos hecho en un momento de la pandemia distinta. Bueno, hoy estamos en un momento diferente, no solamente por el tipo de virus que tenemos, sino porque hay más del 93% de la población de PBJ está vacunada con la primera dosis y más del 85% con la segunda dosis. Eso nos da un manejo diferente de la pandemia. Entonces, si vamos a ir mirando lo que sucede en el hospital con las camas. Hay un programa que se llama Programa de Gestión de Cama, en el cual todos los días a las 6 de la mañana a mí me pasa el informe del hospital acerca de cómo estamos, y en base a eso vamos haciendo políticas públicas sanitarias de acuerdo a cómo estemos. Así que nosotros miramos muy de cerca hoy no tanto la cantidad de contagios, sino la cantidad de internados. Bueno, José, como siempre, muy claro, muy preciso en todas las declaraciones que ha hecho. No sé si para cerrar la nota hay algún mensaje para la comunidad, para las personas que están escuchando. Bueno, el mensaje tiene que ver con, primero, desearles feliz años a todos, que tengan una linda fiesta y que nos sigamos cuidando, por supuesto. Sigamos cuidando porque nosotros, la pandemia no se terminó, todavía queda un camino importante por recorrer. Yo creo que estamos ya acercándonos al final después de este brote, ojalá que sea así. Sinceramente es lo que creo personalmente y profesionalmente. Pero bueno, que nos cuidemos, que usemos barbijo, que tengamos distanciamiento y que si estamos en reuniones, por más que sea al aire libre, que no estemos pegaditos uno al lado de otro. Eso es lo que aspiramos para que no haya tanto contagio. Y a aquellos que no se han vacunado, ojalá que tomen conciencia y que se puedan vacunar, porque de esa forma, entre todos, vamos a mitigar esto que todavía no termina. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a vos. Muy bien, era la palabra del doctor Pichetto, el secretario de Salud de la Municipalidad de Peguajó, explicando la cantidad de contagios que ha sido ascendente en este último tiempo, pero también cómo están permanentemente atentos a ver la cantidad de camas que se ocupan en el hospital, también en la sección de terapia intensiva, para poder contener esta situación. Que hay vacunas, que la gente puede acercar a vacunarse, que no hay faltantes, es un tema de decisión, y que la persona vacunada es menos probable que contagie a otras personas y también es menos probable que tenga consecuencias graves durante la enfermedad si es que la contrae. Así que fue muy claro, seguimos con el distanciamiento, seguimos con el barbijo, seguimos con el alcohol, seguimos evitando compartir vasos y demás. Y bueno, con estos cuidados probablemente podamos aportar un granito de arena más hasta que esta pandemia realmente sea controlada. Esto fue el compacto de noticias de Rumores de Peguajó. Ahí estamos.